Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Una esposa lloraba tras la muerte de su amante y el marido la vio y esto fue lo que dijo. La historia de hoy con una trama similar. Disfrútala. Las noticias locales informan que un hombre murió esta tarde cuando la camioneta que conducía se salió de control y se estrelló contra un soporte de concreto del puente de Simpson Street, justo debajo de la autopista Haney. La Policía Metropolitana dice que Byron Evans, de 48 años, fue declarado muerto en el lugar. Se cree que el exceso de velocidad pudo haber provocado el accidente. Eran las noticias locales del canal de las 10 de la noche, que veíamos todas las noches religiosamente. Fue elección de mi marido y rara vez los escuchaba mientras hablaban, pero cuando surgió el nombre de Byron Evans, inmediatamente me animé. Escuché el final del informe pero no estaba del todo seguro de lo que escuché. Sin embargo, los pelos de mi nuca se erizaron y mi corazón comenzó a latir más rápido por miedo a escuchar la peor noticia en mucho tiempo. Pero no pude dejarlo claro, no podía dejarle saber a mi marido que estaba interesada en este informe sobre el accidente. Pensé en tomar el control remoto y cambiar a otros canales de noticias locales, pero tenía miedo de que pareciera sospechoso ya que nunca vemos noticias en otros canales. Entonces recordé que en el sitio web del canal había versiones impresas de reportajes y quizás la versión escrita ya había sido publicada. Me levanté y fingí estirarme por un minuto, luego caminé tranquilamente hacia la oficina, que estaba ubicada al lado de nuestra sala de estar. Quería correr porque necesitaba saberlo, pero nuevamente, mi esposo no tenía forma de saber por qué estaba mirando. Aunque nuestra computadora se actualizó con los procesadores más recientes, parecía que el arranque tardaba una eternidad. Finalmente apareció la pantalla de inicio. Inicié sesión en Chrome y abrí el sitio web del canal. Me desplacé hacia abajo buscando la sección de noticias locales. Aquí está, palabra por palabra, tal y como se leyó en las noticias hace unos minutos. Cuanto más leo, más lágrimas fluyen. Byron Evans fue mi compañero en una aventura secreta que duró 10 meses. El hombre con el que engañé a mi marido estaba muerto. Bajé la cabeza y lloré. Mi nombre es Julie Harris. El nombre de mi marido es Richard, pero siempre fue rico para mí tan pronto como lo conocí. Tenemos 2 hijos, ambos con estudios superiores y una vida exitosa, aunque ninguno de ellos nos ha dado nietos todavía. Rich y yo nos conocimos en la universidad. Salimos durante aproximadamente un año antes de que él me propusiera matrimonio en el campus en la primavera de nuestro 3er año. Decidimos esperar hasta la graduación antes de casarnos, aunque, por supuesto, nuestra atracción nocturna no tardó en desarrollarse. La primera vez que Rich y yo hicimos el amor fue mágica y básicamente me convenció porque todo lo demás parecía perfecto. Ambos teníamos experiencia antes de conocernos, por lo que nunca fue un problema. Cada uno de nosotros sabía lo que queríamos en una pareja de cama y creo que a ambos nos gustó lo que vimos el uno en el otro. En otras palabras, parecía que nos casábamos con quienes eran adecuados para nosotros. Ambos empezamos a trabajar inmediatamente después de la universidad, Rich en banca y yo me convertí en maestra de escuela primaria. Cuando tuvimos a nuestros hijos, Rich tuvo tanto éxito que pude quedarme en casa con nuestros hijos. Fue difícil porque uno de los aspectos del trabajo que disfrutaba era la camaradería que sentía con mis compañeros de la escuela donde enseñaba. Cuando mis conversaciones de repente se redujeron a interacciones con mis 2 hijos pequeños, extrañé la interacción con los adultos, pero me las arreglé y me quedé en casa hasta que nuestro hijo menor pudo ir solo a la escuela secundaria. Estoy orgullosa de ser ama de casa. Creo que fue una bendición para nuestros hijos y mi esposo no tuvo que preocuparse por mantener la casa ordenada, al menos entre semana. Pero estaba listo para regresar al gran mundo. Como mi certificado de enseñanza hacía tiempo que había expirado, sabía que esto ya no era una opción, así que comencé a buscar otras oportunidades profesionales, sabiendo que donde quiera que fuera, comenzaría desde cero sin ninguna preparación. Mientras investigaba ofertas de trabajo en sitios web de nuestra zona, me interesó una oferta de una agencia de bienes raíces que ofrecía capacitación gratuita para obtener una licencia de agente inmobiliario.
Habiendo permanecido en casa y criado hijos durante la mayor parte de mi vida adulta, disfruté leyendo varias revistas del hogar, especialmente aquellas sobre decoración y diseño del hogar, así que envié una solicitud por correo electrónico y recibí una respuesta al día siguiente. A partir de ahí, me aceptaron en el programa de formación y pronto recibí mi licencia. A la ceremonia de concesión de licencia asistieron varias agencias inmobiliarias que buscaban nuevos agentes inmobiliarios y pude conseguir un puesto en Sunshine Agency. He tenido la suerte de estar en el club de ventas de $4 millones durante los últimos 5 años. Soy bueno en mi trabajo. Rich y yo seguimos siendo una pareja muy atractiva. Mide 6'2" y se mantiene en forma yendo al gimnasio 3 o 4 mañanas a la semana. No soy miembro de un gimnasio, pero trato de caminar tantos pasos al día como sea posible teniendo cuidado con lo que como. Solo mido 5'8" y tengo una constitución promedio. A medida que me acerco a los 50, sé que hay partes de mi cuerpo que no lucen tan firmes como hace 25 años, pero en general estoy muy satisfecho con cómo he logrado preservarme. En general, tenemos un muy buen matrimonio. Rich siempre ha sido un gran proveedor. Hace varios años, fue contratado como inspector bancario, trabajo que le exigía estar fuera de casa mientras visitaba bancos en otras ciudades. Afortunadamente, esperó hasta que los niños se graduaran de la escuela secundaria antes de aceptar este nuevo puesto, ya que siempre estaba disponible para asistir a juegos y otros eventos en los que participaban los niños. La noche con Rich siempre fue genial. No fue el más grande con el que he estado, pero fue atento y minucioso. Nuestra noche se sintió como una sociedad, al igual que nuestro matrimonio, y él se aseguró de que se satisficieran las necesidades de ambos. Como suele ocurrir con la mayoría de las parejas, las cosas se ralentizaron cuando nacieron los niños. Intenté no atacar a Rich cuando llegaba a casa del trabajo todos los días, sabiendo que estaría cansado, y no quería parecer una bruja obsesionada con la intimidad que solo quería a su marido por una razón. Cuando hacíamos el amor, seguía siendo bueno, pero nuestro amor casi se convirtió en una rutina. Estos años, esperaba con ansias que el síndrome del nido vacío llegara a nuestra casa porque esperaba que nuestra vida nocturna volviera al nivel que tenía cuando nos casamos por primera vez. Incluso salí y compré ropa interior nueva para usar durante la primera semana una vez que nuestro hijo menor se fue a la universidad. Se suponía que este sería nuestro momento, pasar el resto de nuestros días juntos, disfrutar unos de otros mientras nos acomodábamos a la jubilación. Pero parece que su interés nunca volvió. Parece tan trivial ahora, una mujer de unos 40 años redescubriendo su conducción nocturna mientras un hombre de unos 40 años permitía que el suyo disminuyera. Me encontré en una situación difícil. Sentí que necesitaba esto más para reafirmar la esperanza de que él todavía me amaba y todavía estaba interesado en mi cuerpo y lo que tenía para ofrecerle. Pero, de nuevo, no quería parecer pegajoso y desesperado. Quería más intimidad, pero quería que fuera idea suya. La tarea imposible era cómo hacer que estas dos cosas sucedieran juntas. Leo libros, artículos en línea y revistas sobre otras mujeres en mi lugar. Algunos pudieron progresar en su matrimonio a través de asesoramiento, pero muchos eran como yo, no querían insistir en el tema por miedo a ser rechazados tanto que ya no quería seguir casado conmigo. La idea de estar soltera a mi edad no me atraía en absoluto. Mientras continuaba leyendo, descubrí que otras mujeres estaban encontrando una manera de salir del matrimonio para confirmar que todavía eran atractivas como seres íntimos. Muchas de estas mujeres eran simplemente infieles habituales y encontraban satisfechas sus necesidades íntimas de diversas formas. Otras incluso habían llegado a acuerdos con sus maridos para tener 1 o 2 novios a su lado únicamente para satisfacer sus necesidades íntimas. No quería engañar a mi marido en absoluto, ni en secreto ni con su permiso. Crecí en un buen hogar con buenos valores y encontrar un compañero de vida significó para siempre, sin hacer preguntas. Así que me resigné a la frustración de tratar de satisfacer mis necesidades nocturnas con mis propias manos, sabiendo que no era tan bueno como que mi esposo satisficiera mis necesidades. Pero también sentí que no eran solo mis necesidades íntimas las que no estaban satisfechas.
También extrañaba el sentimiento de afecto que solíamos compartir cuando empezamos a salir. Hicimos todo lo posible para estar juntos, mostrándonos lo importantes que éramos el uno para el otro. Dondequiera que íbamos, nos cogíamos de la mano y compartíamos besos fugaces sin motivo alguno. Siempre me hizo sentir atractiva y deseada. Ambas cosas eran importantes para mí, pero ahora no estaba segura de si él pensaba que todavía era atractiva. Llegaba a casa del trabajo, especialmente después de estar en un viaje de negocios revisando un banco, y se sentaba en su silla frente al televisor. Caímos en una rutina de individualismo, él en su lugar y yo en el mío. El problema era que nuestros lugares nunca se fusionaban, nunca se conectaban. Su felicidad significaba regresar a un hogar confortable y ocuparse de sus asuntos según su horario. Su felicidad y mi felicidad eran dos cosas completamente diferentes, y mi felicidad ya no existía. Ni una sola vez en todo este tiempo tomé la decisión consciente de engañar a Rich. Después de todo, yo seguía siendo una buena chica, una esposa concienzuda que sabía que el matrimonio dura toda la vida y que nadie garantiza que la vida será siempre feliz. Teniendo esto en cuenta, no buscaba pareja para una aventura. No quería ser ese tipo de persona. Cuando Byron Evans llegó a mi vida, él y su esposa Gloria estaban buscando un nuevo hogar y yo era su agente de bienes raíces. Byron era dueño de su propia firma de contabilidad y tuvo mucho éxito. Contrató a los mejores contadores y les pagó por encima del promedio de la ciudad para atraer y retener a los mejores de los mejores. Esto permitió a Byron y Gloria comprar una casa grande en un suburbio de moda. Organicé varias presentaciones que pensé que se adaptarían a sus necesidades. Las primeras veces que les mostré la propiedad, no noté nada inusual. Byron y Gloria parecían una pareja feliz, abrazándose y cogidos de la mano. De hecho, recuerdo haber sentido un poco de celos por su afecto mutuo, que faltaba en mi matrimonio. Su amor mutuo me motivó a buscar aún más propiedades para ellos. Se merecían la casa de sus sueños y yo quería hacer lo posible para ellos. Pero después de las 2 primeras proyecciones algo cambió, al menos en mi cabeza. Empecé a notar diferencias sutiles en la forma en que Byron interactuaba conmigo. Hubo algunas miradas, especialmente cuando mostré un poco de escote o tal vez mi falda se subió un poco más mientras mirábamos armarios y cajones. A veces me tocaba accidentalmente. Al principio, pensé que era un contacto completamente inocente y no íntimo, pero a medida que continuó, me di cuenta de que era intencional. Al principio fue halagador, estos pequeños gestos eran parte de la intimidad que me faltaba con Rich. Fue genial volver a sentirme atractiva. Comencé a devolverle la mirada con la mía. Capté su mirada sobre mí y cuando nuestros ojos se encontraron, sonreí, haciéndole saber que me gustaba su interés. También comencé a aprender el arte de ocultarle mi apariencia a Gloria. Intentaríamos mantenerla distraída o tal vez incluso en otra habitación de la casa antes de que Byron y yo empezáramos a coquetear. Gloria tenía estándares muy altos para su próximo hogar, por lo que esto significó que miramos al menos una docena de casas antes de que se enamorara de una. Durante todo el tiempo que estuvimos mirando casas, la química nocturna entre Byron y yo se intensificó. Al principio fingí que ella no existía y que mi comportamiento podía justificarse diciendo que estaba haciendo todo lo posible para venderle a una linda pareja la casa de sus sueños. Pero este pensamiento no duró mucho y me quedó claro que la oportunidad de hacer más estaba disponible. Me encantaba volver a ser objeto de deseo. Me encantó la atención que me brindó Byron. Cuanto más pasaba esto, más sabía que quería más. Me entristecí ese día cuando les mostré la casa que Gloria amaba porque sabía que si la compraban, las visitas cesarían y ya no tendría motivos para volver a ver a Byron. Mientras recorríamos esta última casa, y cuando Gloria comenzaba a darse cuenta de que era suya, se retiraba a una habitación o área específica de la casa, dejándonos a Byron y a mí solos por unos segundos. Nos miramos el uno al otro con sonrisas en nuestros rostros, probablemente cada uno teniendo pensamientos lascivos. Mientras Gloria continuaba su inspección, escuchamos que se abría la puerta trasera y la vimos en el patio. Byron acortó la distancia entre nosotros y me besó,
ocultándonos cuidadosamente de la ventana para que Gloria no nos viera. Fue emocionante. Rompimos el beso después de unos 5 segundos, pero quería que durara. Nos apresuramos a reunirnos con Gloria en el patio y, mientras caminábamos hacia ella, sentí una sensación inusual de emoción. Mi cuerpo reaccionó al beso en tan solo 5 segundos, le encantó lo que experimentó. Byron y Gloria decidieron en el acto que esta era la casa que querían. Fui a mi auto para obtener una copia en blanco del formulario de aviso de intención de compra, que aún no era un contrato formal pero indicaba al vendedor que la intención de compra estaba presente. Estuvieron de acuerdo con el precio que querían ofrecer y comencé a completar el contrato. Me incliné sobre la barra, llenando el formulario, y me di cuenta de que llevaba una blusa bastante escotada. Cuando me incliné, mis senos cubiertos de sostén estaban a la vista y miré hacia arriba para ver a Byron disfrutando de la vista. Captarlo con esa apariencia no cambiaría nada en mis bragas ya húmedas. Después de firmar el formulario de oferta, nos separamos. Regresaron a su casa actual y yo regresé a mi oficina para enviar el formulario. Esa noche, en casa, sentada con Rich y viendo la televisión después de cenar, no pude evitar recordar la presentación de la casa ese mismo día, especialmente el beso de Byron y su evidente interés en mí. Me sentí extremadamente culpable y me pregunté si debería contarle a Rich sobre esto. En cambio, decidí que era solo un error puntual y que podía evitar comportamientos similares en el futuro. Decírselo a Rich solo llamaría más la atención sobre el fracaso individual de la que merecía. Al día siguiente recibí una contraoferta a la propuesta de Evans, así que llamé a Gloria para darle la noticia. Me dijo que llamaría a Byron y que se comunicarían conmigo pronto. Unos 20 minutos después, Byron me llamó. Dijo que les gustaría hacer otra oferta pero que querían ver la casa nuevamente antes de hacerlo. Acordamos reunirnos más tarde ese mismo día. Llegué a la casa unos 10 minutos antes de la hora acordada para poder encender las luces y abrir las puertas. Cuando vi que el auto de los Evans se detenía, esperaba ver a Gloria y Byron. Sin embargo, cuando solo Byron salió del coche, mi corazón se aceleró al recordar nuestro incidente de ayer en este mismo lugar. Byron sonrió mientras cruzaba la puerta. Recordé la decisión que había tomado la noche anterior, besarlo era un error que no iba a volver a cometer. Se acercó a mí y, sin detenerse, puso sus manos sobre mis hombros. Lo miré y le pregunté, ¿querías ver la casa otra vez? Él le devolvió la sonrisa y dijo, bueno, en realidad no. Quería ver a la gente de bienes raíces otra vez. Con estas palabras, se inclinó y me besó, y toda mi resistencia se disipó. Aquí había un hombre que estaba interesado en mí, que claramente quería algo más que mi ayuda profesional para comprar una casa. Había pasado mucho tiempo desde que me sentí necesitada o deseada de esa manera, y rápidamente cedí. Estuvimos en la sala delantera de la casa, besándonos durante lo que parecieron al menos 5 minutos. Tan pronto como nos detuvimos, caminó hacia la puerta principal para asegurarse de que estuviera cerrada mientras yo cerraba las puertas trasera y del garaje que acababa de abrir antes de que él llegara. Nos acercamos nerviosamente el uno al otro nuevamente, pero esta vez nuestros besos fueron más agresivos, nuestras manos se exploraban mientras nuestras lenguas se entrelazaban. Durante una de nuestras pausas para besarnos, Byron dijo, nunca había hecho esto antes. Simplemente sacudí la cabeza y dije, yo tampoco, y realmente no lo planeé. Yo tampoco lo planeé, pero tan pronto como te vi, supe que mis planes habían cambiado. Eres tan hermosa, agradable y llena de vida, y supe que te deseaba. Sus palabras hicieron que mi corazón se hinchara. Después de tanto tiempo sin la atención de mi marido, descubrir que Byron pensaba así de mí fue la mejor noticia que había tenido en mucho tiempo. Lo abracé nuevamente mientras él acariciaba mis senos y mis nalgas con sus manos. Entonces me di cuenta de que le dejaría pasar una noche conmigo. Me di cuenta de que iba a engañar a mi marido. No había muebles en la casa, así que me llevó a la barra del bar, la misma donde había mirado mi blusa ayer. Me di vuelta para ver que Byron no era más grande que mi esposo, pero no se trataba de necesitarlo dentro de mí.
Se trataba de sentirme deseada, sentirme atractiva y saber que un hombre al que apenas conocía me quería. Entré en pánico cuando me di cuenta de que no estábamos usando protección. Puede que tenga casi 50 años, pero aún no había pasado por la menopausia, lo que significaba que probablemente todavía era fértil. Las raras veces que Rich pasó una noche conmigo, estábamos a salvo porque se sometió a una vasectomía después del nacimiento de nuestro segundo hijo. Y ahora aquí estaba yo, preocupada por quedar embarazada por primera vez en casi 25 años. Byron vio la preocupación en mis ojos. ¿Qué pasó, Julie? ¿No fue bueno para ti? Negué con la cabeza y respondí, no, estuvo muy bien, pero no usamos protección. No puedo quedar embarazada, no a mi edad. Además, mi esposo se hizo una vasectomía hace muchos años. Si quedara embarazada, le resultará bastante fácil darse cuenta de que él no es el padre. Byron puso su mano sobre mi hombro y dijo, cálmate. Después de nuestro último bebé, yo también me hice una vasectomía y todavía está funcionando. Con alivio, recosté mi cabeza sobre su pecho. No sabía qué iba a pasar con esta cosa nueva que acabábamos de crear, pero sí sabía que tendríamos que ser extremadamente cuidadosos en todos los aspectos porque no quería que nadie más lo supiera, y estoy seguro de que él sentía lo mismo. Rápidamente nos pusimos en orden, al menos por fuera. Yo era un torbellino de emociones por dentro, todavía emocionada, sabiendo que otro hombre me encontraba lo suficientemente atractiva como para hacerlo, esperando nerviosamente que mis bragas pudieran contener lo que él dejó dentro, sin estar segura de si esto era algo de una sola vez o si lo haríamos. Intentarlo de nuevo, y quizás lo más notable fue la vergüenza por cómo había permitido que esto sucediera. Por alguna razón, el esperado sentimiento de culpa aún no me había invadido. Byron se acercó, me besó y me abrazó. No hubo palabras. ¿Qué le dices a la persona con la que acabas de romper tus votos matrimoniales? Se dirigió hacia la puerta cuando lo detuve. Se detuvo y me miró, sin entender por qué lo detuve. ¿Recuerdas por qué realmente viniste aquí? ¿La nueva oferta? Con una sonrisa tímida, se acercó nuevamente a la barra. Saqué la hoja de propuestas y repasé el contenido con él. Firmó la propuesta y luego me besó de nuevo. Esta vez, antes de dirigirse a la puerta, me susurró al oído, eso fue maravilloso. Eres hermosa y sexy, y espero que podamos hacerlo de nuevo. Estaba hirviendo de emoción por dentro mientras lo veía irse. Cuando se fue, todo el peso de lo sucedido cayó sobre mí y, por primera vez, sentí que la culpa descendía sobre mí. Mi marido me amaba y yo lo amaba. Había ignorado egoístamente este amor para satisfacer mi deseo de sentirme atractiva. Esto no es lo que hace una buena esposa. Una buena esposa acepta que una relación sólida no se trata solo de intimidad y deja de lado sus propias necesidades egoístas de estar ahí para su marido. El viaje de regreso a la oficina me dio tiempo para pensar en lo que había hecho. Cuando entré al estacionamiento, me había convencido de que había sido un error único que no volvería a ocurrir. Esta decisión se vio reforzada cuando fui al baño de la oficina para refrescarme. Esa noche en casa traté de actuar con normalidad, aunque no fue necesario porque Rich difícilmente me habría prestado atención. Si no me había prestado atención antes, salía temprano del trabajo para poder llegar a casa antes que él y tomar una ducha para quitarme la evidencia de mi aventura. Incluso vestido de manera informal después de una ducha, todavía no me notó más allá del habitual «Hola, ¿cómo estuvo tu día?». Más que una conversación sin sentido, esa noche no hizo ningún intento de reconocerme, y cuando nos acostamos sin un solo beso, yo ya estaba planeando encontrarme con Byron nuevamente. Resultó que conocerlo para tener intimidad no fue tan difícil como pensé inicialmente. Sugirió crear cuentas de correo electrónico privadas para que ambos intercambiáramos mensajes porque ambos usábamos nuestros teléfonos para comunicaciones laborales y no queríamos que aparecieran pruebas incriminatorias en ellos. Como propietario de su propia firma de contabilidad, no era extraño que pasara tiempo fuera de la oficina reuniéndose con clientes durante el día, por lo que su ausencia durante nuestras reuniones no levantaba sospechas.
Mi trabajo era el mismo, mostré casas durante todo el día y, de hecho, resultó ser el mejor lugar para encontrarnos. Estas eran solo casas listadas para la venta por la empresa para la que trabajaba, por lo que incluso si otro agente inmobiliario de la larga lista quisiera mostrar la casa, tendría que quitarnos las llaves. Si tenía la llave de la casa, sabía que no podrían tenerla hasta que la devolviera. Solo teníamos que tener cuidado de no quedar atrapados, por lo que las casas sin cortinas ni persianas no eran una opción. También intenté elegir casas amuebladas, pero no siempre fue posible, por lo que hubo momentos, como nuestra primera vez juntos, en los que tuvimos que ser creativos con nuestras posiciones. Variamos los horarios de las reuniones para que no hubiera un patrón reconocible. Nuestro gran desafío fue asegurarnos de que no nos reuniéramos con demasiada frecuencia para que la gente no sospechara. Sabía que en el caso de Rich, después de nuestro primer encuentro, podía ocultárselo ya que uno de los propósitos de mi aventura era que prácticamente me hubiera ignorado durante varios años. Además, él y Gloria, la esposa de Byron, no podían salir del trabajo tan fácilmente durante el día como Byron y yo. La frecuencia que elegimos no levantó sospechas entre nuestros compañeros porque parecía que simplemente estábamos haciendo nuestro trabajo. En ese momento supe que si me sorprendían en una casa que debía mostrar, probablemente me despedirían. Este era un temor mayor para mí que ser descubierto por Rich simplemente porque sabía que Rich nunca tropezaría accidentalmente con la casa que le estaba mostrando. Así que Byron y yo nos aseguramos de rotar las casas, tratando de no ir a la misma más de una vez. De esta forma los vecinos de estas casas tampoco sospecharían. Pensábamos que lo teníamos todo cubierto y, en el transcurso de 10 meses, realmente lo teníamos todo cubierto. No conté el número de nuestras reuniones, pero en promedio nos reuníamos cada 2 semanas, con un par de reuniones adicionales al azar cuando uno de nosotros solo necesitaba algo de tiempo extra juntos. Cada encuentro fue tan reconfortante como el anterior. Saber que alguien quería mi cuerpo y quería compartir el suyo conmigo fue muy emocionante. Para ser honesto, no fue tan bueno en ese momento. Byron no era mejor que Rich en la intimidad, pero en ese momento necesitaba sentirme querido, y Byron me quería lo suficiente como para trabajar tan duro como yo para hacer realidad nuestro romance. Esto se convirtió en la nueva normalidad. Rich no sufrió porque casi nunca tocó mi intimidad, y mucho menos me reconoció como un ser íntimo con deseos de ser querido y necesitado. Byron me proporcionó estas cosas. No vi ninguna razón para detenerme. Ahora estaba sentada frente al monitor de nuestra computadora, sollozando por la pérdida del hombre que durante 10 meses me había brindado la intimidad y la atención que anhelaba. Solo había estado con él esa mañana y sentía como si todavía me hormigueara por la noche que compartimos. Extrañaría la intimidad, pero también sabía que extrañaría mucho más. Lo sabía porque intercambiábamos correos electrónicos todos los días, diciéndonos cuánto nos extrañábamos y cuánto estábamos ansiosos por volver a vernos, aunque fuera solo por media hora. Pero nuestras cartas iban más allá de eso. Ambos no queríamos dejar a nuestros cónyuges. Incluso pensé que amaba más a Rich cuando tenía una aventura con Byron porque no sentía la misma desesperación y soledad que sentía cuando no había intimidad alguna por parte de él. Era como si Byron le estuviera quitando presión a Rich, aunque Rich no tenía idea de lo que estaba pasando. Byron y yo compartimos detalles sobre nuestras familias, nuestros trabajos e incluso los buenos momentos en los que nuestros cónyuges nos proporcionaban algo que ahora no recibíamos. Celebramos los logros y nos brindamos consuelo y apoyo mutuamente cuando las cosas no iban tan bien. Parecía estar interesado en cada pequeña cosa de mi vida y yo sentía lo mismo por la suya. Incluso bromeamos diciendo que pensábamos que nuestros cónyuges serían adecuados el uno para el otro ya que ninguno de los dos parecía demasiado interesado en brindar intimidad y afecto. Hicimos planes para un intercambio fingido, riéndonos del hecho de que, aunque nunca sucedería, parecía lógico. Todo eso se perdió, y aunque extrañaría la noche, era una relación que sería difícil de olvidar. Sabía que no podía. Sabía que lo que Byron y yo teníamos permanecería conmigo por el resto de mi vida. Y, sin embargo,
este conocimiento no hizo nada para aliviar el dolor y la pena que sentía. Pensé en Rich, no había manera de que él pudiera ver mi dolor porque no podría explicarle por qué estaba sufriendo tanto. Sin embargo, no sabía cómo iba a ocultárselo. Ni siquiera podría salir a la sala en este momento, aunque quisiera, porque no podría explicarle por qué estaba llorando. No podía decirle por qué mi corazón estaba destrozado. Mi primera preocupación era que Rich se fuera a la cama pronto, y si no podía detener las lágrimas, no tenía idea de cómo iba a ocultárselo. El llanto no paró, al menos no en el futuro cercano, así que mi opción era quedarme en la oficina hasta que pensé que podría estar dormido, y luego meterme en la cama junto a él, con la esperanza de no molestarlo. Por la mañana, él se levantaba y se iba antes que yo, y como normalmente no se acercaba a mí para besarme antes de irse, sabía que podía evitarlo hasta la noche en que regresaba del trabajo. Eso es exactamente lo que hice. Puse otro sitio de noticias en mi computadora, y si Rich me preguntaba mientras subía las escaleras, le decía que estaba poniéndome al día con artículos interesantes en Internet. Por supuesto, no dijo nada, y cuando lo escuché subir las escaleras, me relajé. Esto provocó otra ola de lágrimas y sollozos porque, sin miedo a ser atrapada, pude permitirme expresar verdaderamente mis emociones por primera vez. Volví al artículo que había leído confirmando su muerte. Simplemente me senté allí y miré su nombre en la pantalla, recordando los recuerdos que hicimos juntos. Pensé en la primera vez que tuvimos una noche y en el proceso que creamos para mantener nuestra aventura en secreto para nuestros cónyuges y todos los demás. Cada recuerdo que aparecía provocaba una nueva ronda de lágrimas. En ese momento no veía cómo iba a vivir más, tratando de ocultar mi tristeza al mundo entero. Me estaba hundiendo en un abismo oscuro y no podía pedir ayuda a nadie para salir. En ese momento, me asaltó otro pensamiento. Releí el artículo en la pantalla. La última frase surgió de repente como una nube oscura que me envolvía y me asfixiaba. Se cree que el exceso de velocidad pudo haber contribuido al accidente. La policía debió pensar que conducía demasiado rápido. ¡Ay, Dios mío! De hecho, hoy habíamos ampliado nuestra reunión porque nos encontrábamos en una casa amueblada y con una cama disponible, en lugar de un local normalmente vacío. Cuando terminamos de tener una intimidad, miró su teléfono y se quejó de que era demasiado tarde y que necesitaba darse prisa. Lo último que vi de él fue un rápido beso en los labios en el dormitorio antes de correr hacia la puerta principal. ¿La prolongación de nuestra reunión de hoy fue el motivo de su prisa? ¿Causé su accidente al retenerlo más tiempo de lo habitual? Intenté recordarme a mí mismo que él también tuvo parte en la decisión de quedarme ese día y que era una tontería culparme a mí mismo, pero en mi estado de debilidad, mi mente no escuchaba razones. Todo lo que pudo ver fue el daño que esa noche extra de hoy podría haber causado. Esto podría haber resultado en la muerte de mi amante, al tratar de regresar corriendo a su oficina o a su amada familia justo después de haber hecho el amor apasionadamente. Las lágrimas continuaron fluyendo. Apagué la computadora y me aseguré de borrar el historial de mi navegador para que Rich no pudiera ver qué sitios había visitado. En ese momento, ya había pasado una hora desde que Rich se había acostado, así que estaba bastante seguro de que ya estaba dormido. Caminé hasta la puerta de nuestra habitación y me quedé afuera. Su respiración constante me dijo que estaba durmiendo, así que entré lo más silenciosamente posible y me dirigí al baño adyacente a nuestra habitación. Cerré la puerta y encendí la luz. Me sorprendió ver mi cara hinchada y roja en el espejo. Al parecer, lloré más de lo que pensaba. Saqué una toalla del cajón, la empapé en agua fría y luego me la apliqué en la cara. El shock frío pareció detener las lágrimas por un momento. Me quité la ropa y me miré nuevamente al espejo. La vista de mi cuerpo sin nada me trajo recuerdos de nuestro día juntos hoy y el placer que me dio Byron. La comprensión de que nunca volvería a recibir esto de él me hizo volver a llorar. Antes de ponerme el camisón, volví a ponerme la toalla fría en la cara. Me metí en la cama junto a Rich, pero no pude dormir. Las lágrimas mojaron mi almohada mientras continuaba procesando los recuerdos de esos emocionantes momentos con Byron.
Recordé ese mismo día cuando me dio una palmada en el quinto lugar mientras me tomaba por detrás y cómo deseaba poder experimentar más de eso ya que Rich no era tan aventurero. Aunque no podía arriesgarme a dejar marcas en mi cuerpo que pudieran indicar que estaba haciendo algo prohibido, no es que Rich pasara tiempo mirando mi cuerpo sin ropa. Con estos pensamientos bombardeando mi cerebro, me acurruqué en la posición fetal más apretada que pude lograr. Incluso volteé mi almohada después de un rato para tener un lugar seco para mi cabeza porque las lágrimas no paraban. Cuando se me acabaron todos los recuerdos que mi cerebro podía contener, me quedé con una sola pregunta: ¿cómo voy a sobrevivir a esto? Debí haberme quedado dormida porque cuando sonó la alarma de mi marido por la mañana, no me lo esperaba. Si seguía su rutina normal, se levantaba y se duchaba sin despertarme, así que sabía que debería poder evitarlo al menos hasta que regresara del trabajo más tarde ese día. Salió de la ducha y fue directo a la ropa que había preparado la noche anterior para no encender la luz del armario y correr el riesgo de molestarme. Mientras yacía en la cama, me di cuenta de un par de cosas: que normalmente no estaba despierta cuando él se preparaba para ir al trabajo y que tenía cuidado de no molestarme mientras se duchaba y vestía. No había prestado atención a estas pequeñas cosas antes, y ahora me sorprendió saber los esfuerzos que hizo para permitirme dormir más. También sabía que él era una criatura de hábitos y hacía lo mismo todos los días, pero era agradable saber que en algún momento pensaba en mis necesidades en lugar de las suyas. Escuché los pasos de Rich en las escaleras. Sabía que se detendría a tomar el café que había preparado esa misma tarde en la cafetera. También sabía que habría algo rápido para el desayuno, a veces fruta, pero normalmente solo una barra de granola. Pronto lo escuché abrir y luego cerrar la puerta principal y supe que tenía todo el día para mí. Me levanté y volví al baño. Encendí la luz y me miré al espejo, viendo que mi rostro aún estaba en un estado terrible, hinchado por una noche llena de lágrimas. No podía ir a trabajar hoy, pero sabía que tenía programadas un par de visitas a la casa. Las lágrimas comenzaron de nuevo cuando me di cuenta de que una de las proyecciones fue en la casa donde Byron y yo tuvimos una intimidad ayer, que resultó ser la última vez. No pensé que podría volver a entrar a esa casa. Cogí mi teléfono y le envié un mensaje de texto a la otra agente de la oficina, la que era mi mejor amiga, y le pregunté si podía hacerse cargo de mis presentaciones del día. No pensé que se despertaría tan temprano, pero esperaba que lo viera y respondiera lo suficientemente rápido como para no tener que preocuparme por eso por el resto del día. En caso de que no pudiera, especialmente para la casa amueblada, le envié un mensaje a otro agente como respaldo. Una vez hecho esto, estaba perdido. No sabía qué hacer. Intenté acostarme de nuevo, pero el sueño aún se me escapaba. Necesitaba mantenerme ocupada para que tal vez mis pensamientos no quedaran atrapados en los recuerdos de lo que pasó ayer. Preparé un baño caliente y agregué aceites calmantes, con la esperanza de que el agua caliente y la atmósfera me ayudaran a dejar de pensar en Byron. Me ayudó, pero todavía tenía destellos aleatorios de recuerdos de esos momentos secretos con él. Me preguntaba si alguna vez llegaría un momento en el que no pensaría en lo que estábamos haciendo. Salí del baño y encontré algunas cosas que habían sido descuidadas en la casa. Trabajé hasta que las lágrimas volvieron a apoderarse de mí, y luego me senté y traté de calmarme. Repetí este ciclo 3 o 4 veces y me alegré de ser al menos algo productivo. Me miré al espejo nuevamente y decidí que necesitaba darme una ducha antes de que Rich volviera a casa. Después de eso, comencé a preparar la cena, algo que no siempre tenía tiempo para hacer ya que a menudo tenía visitas a las casas al final de la tarde y por la noche. Me estaba preparando para su llegada. Sabía que tenía que mantener mis emociones bajo control frente a él, y no podía esconderme de él durante los siguientes días o semanas o el tiempo que me tomara superarlo. Rich llegó a casa exactamente a las 5:30 p.m., como un reloj. Me miró un poco confundido cuando olió la cena ya cocinándose. Podía verlo tratando de asimilarlo todo, pero no iba a decir nada hasta que él me preguntara. Finalmente, creo que se apoderó de él. ¿Llegaste temprano a casa? Es una agradable sorpresa oler la cena que ya se está preparando.
Traté de actuar lo más informalmente posible sin revelar mi estado emocional, así que respondí con calma: hoy no fui a la oficina. Empecé a tener algunos problemas alérgicos en la mañana, lo que me mareó todo el día, así que pregunté. Alguien cubrió mis presentaciones y me quedé aquí. Pensé que la cena ya lista para tu llegada sería una agradable sorpresa para ti. Se acercó y me besó en la mejilla, algo muy raro en los últimos años y algo que definitivamente me hizo darme cuenta. Por las noches solíamos caer en una rutina muy aburrida, no hablar durante la cena y luego ir directamente al salón a ver la televisión. A veces hablábamos de lo que veríamos, pero normalmente eso era todo. El ruido de la televisión impidió que el silencio ensordecedor se volviera demasiado asfixiante. Normalmente odiaba este silencio, pero esta noche lo esperaba. Sería mucho más fácil ocultar mi tristeza si no compartiéramos conversaciones innecesarias. Afortunadamente, después de un beso inesperado en la mejilla, volvimos a nuestras rutinas normales. Intenté concentrarme en los programas de televisión que había elegido, pero mis pensamientos no pudieron evitar vagar hacia Byron y nuestro tiempo juntos. Comencé un extraño inventario de nuestros encuentros, tratando de recordar cada uno de ellos, sabiendo que nuestras citas eran tan numerosas que sería imposible recordar ocasiones individuales. Me las arreglé para mantener la cara seria la mayor parte del tiempo, pero tuve que levantarme una vez para ir al baño porque no podía contener las lágrimas. Habían pasado casi 24 horas desde que escuché la devastadora noticia. No esperaba superar mi tristeza tan rápido, pero esperaba afrontarla mejor. No podía seguir corriendo y escondiéndome de Rich. Incluso en nuestra aburrida rutina nocturna, Rich probablemente sentiría que algo andaba mal y yo no sabía qué le diría si lo hiciera. Se volvió demasiado difícil ocultarlo. A las 9:30 p.m. me levanté y le dije que mis alergias me estaban molestando mucho y que iba a tomar mi medicamento para la alergia y acostarme. Él asintió hacia mí, tal vez diciendo, «Está bien, cariño», o tal vez fue solo un murmullo aleatorio, pero no importó. Subí las escaleras e inmediatamente fui al baño principal, comprobando mi apariencia en el espejo. Me alegré de ver que no había demasiado enrojecimiento alrededor de mis ojos, al menos esta parte estaba mejorando. Sabía que si me iba a la cama de inmediato, tendría aproximadamente una hora para quedarme dormido antes de que Rich subiera las escaleras. También sabía que acostada en la cama sin nada que hacer, mis pensamientos probablemente regresarían a los buenos momentos con Byron, pero no había otras opciones, así que me fui a la cama. Mientras estaba tumbada pensando en él y en nuestro tiempo juntos, mi mano cayó involuntariamente entre mis piernas, no para complacerme a mí mismo, sino simplemente como una reacción reflexiva a la intimidad que compartíamos. En algún momento antes de que Rich subiera las escaleras, me quedé dormido. Nunca lo oí llegar a la cama, ni tampoco le oí levantarse e irse a la mañana siguiente. Puede que la muerte de Byron me haya afectado, pero al menos mi relación con mi marido continuó como si nada hubiera pasado, lo cual me di cuenta de que ahora era lo mejor para mí. Al día siguiente pude venir a la oficina. Todavía me sentía fatal, pero como no había visitas programadas para hoy, parecía que podía aguantar en mi oficina, actualizar listados y llamar a clientes potenciales para intentar ayudarlos en las decisiones que aún tenían que tomar. Esto significaba que podía cerrar mi puerta y aislarme del resto del personal, sabiendo que interactuar con mis compañeros de trabajo no me beneficiaría. Me tomé un descanso alrededor de las 10:30 a.m. y abrí el periódico matutino local en línea. No sé por qué, pero terminé en la sección de obituarios para ver si había información de servicio publicada para Byron. Estaba previsto para el sábado por la mañana, es decir, 2 días después. Me enfrenté a un dilema. Tenía muchas ganas de ir, más por mi propia tranquilidad que por cualquier otra razón, y técnicamente, todavía podría estar en un periodo en el que un atento agente de bienes raíces podría venir a presentar sus respetos a la familia sobreviviente. Pero el pensamiento más apremiante era que no podía soportarlo sin llorar y sollozar, y sería difícil explicarle a cualquiera de los presentes por qué actué de esa manera cuando Byron era esencialmente solo un cliente que había comprado una casa a través de mí.
también tenía miedo de que la culpa que sentiría al abrazar a Gloria al despedirnos empeoraría mis lágrimas. Después de todo, ella era una víctima inocente de mi aventura con su marido, al igual que mi marido. Sabía que necesitaba hacer algo porque pensé que podría ayudarme a encontrar la paz. Pensé en Gloria y en cuánto dolor debió haber sentido y, sin embargo, dado que su relación con su esposo era un secreto a voces, probablemente tenía todo tipo de amigos, familiares y clérigos para ayudarla en su duelo. Dado que mi relación con su marido no era pública, realmente sentí que tenía que lidiar con esto sola y no sabía si era lo suficientemente fuerte para hacerlo. Así que al menos visitando el cementerio durante su funeral, tal vez podría hacer mi propia terapia. Por primera vez me vino a la cabeza la idea de un psicoterapeuta profesional que pudiera ayudarme. Sopesé los pros y los contras. Si pudiera encontrar un terapeuta especializado en el duelo, alguien que supusiera que podría trabajar de forma confidencial, podría trabajar en mi duelo y esa persona vería que, debido a mi situación, necesitaba desesperadamente sus servicios. No pensé que Rich se enteraría de esto ya que no tuve ningún problema en ocultarle la aventura durante 10 meses. Pero entonces me asaltó otro pensamiento. Byron y yo hicimos un gran trabajo manteniendo nuestra aventura en secreto para todos los demás, o eso creíamos. Confiar en un terapeuta, aunque esté sujeto a leyes de confidencialidad, significaría que le estaba diciendo a otra persona que estaba haciendo trampa y no sabía si estaba dispuesto a admitirlo. Sabía que era así, pero nadie más lo sabía, especialmente ahora que habían matado a Byron. ¿Estaba dispuesto a admitir ante otra persona lo que había hecho? Esta idea la dejé en un segundo plano. Decidí que después del sábado tendría una nueva perspectiva de este lío. Tal vez entonces mi cabeza se aclararía y mi dolor disminuiría. Para entonces, si no fuera por la finalidad del funeral de Byron, estaba bastante seguro de que no empeoraría. Aunque lo estaba haciendo solo, yo era el único juez y no estaba seguro de poder juzgarlo objetivamente. El resto del jueves y viernes transcurrió bastante bien. Sufrí un par de ataques de llanto durante el día, aunque seguía sintiéndome más triste por las noches cuando estaba a solas con Rich. En ese momento, no estaba seguro de por qué, aunque nunca se me pasó por la cabeza la idea de que podría ser culpa. Pero sabía que el silencio habitual de los últimos años casi me estaba matando ahora, porque en ese silencio mis pensamientos siempre volvían a Byron. El sábado por la mañana me levanté temprano, justo después de Rich, que no se permite dormir mucho por las mañanas. Anoche le dije que tenía programadas un par de visitas a la casa, lo cual no era inusual para el fin de semana. Me vestí profesionalmente y, aunque sabía que no bajaría del auto en el cementerio, aún así sentí que era necesario vestirme apropiadamente para la ocasión, tal vez como una última señal de respeto por mi relación con Byron. Salí de la casa para hacer el viaje de 25 minutos hasta el cementerio. Al estar en el centro de una gran ciudad, el cementerio parecía remoto y tranquilo, rodeado de árboles centenarios y con un par de estanques con fuentes en el medio. Era un refugio del mundo. Encontré la carpa donde se llevaría a cabo la ceremonia del entierro y estacioné lo más lejos que pude sin dejar de ver lo que estaba sucediendo, y luego esperé. Realmente no sabía cuándo llegarían, pero la idea de conducir y estacionar al lado de la funeraria y luego seguir la procesión me parecía demasiado arriesgada. Había pasado casi un año desde que había visto a Gloria, la esposa de Byron, pero conducía el mismo auto que conducía cuando les mostré las casas, y no podía arriesgarme a que ella me viera allí, preguntándose por qué tenía los ojos rojos. He hinchado. Finalmente llegó la procesión. Observé desde el coche cómo el coche fúnebre se acercaba a la tienda situada encima de la tumba. Los primeros coches tras el coche fúnebre parecían ser limusinas propiedad de la funeraria para transportar a la familia o a los portadores del féretro. Inmediatamente reconocí a Gloria y sus hijos cuando salieron de la segunda limusina y caminaron lentamente hacia la tienda. Verla acompañar a sus hijos hasta su lugar de descanso final provocó en mí una emoción que nunca antes había sentido. De repente, me sentí muy culpable por lo que había estado haciendo durante los últimos 10 meses. Verlos lo hizo todo demasiado real para mí.
con la familia y los invitados bajo la tienda, se abrió la puerta trasera del coche fúnebre y se sacó el ataúd y se lo llevó a la tumba. Al ver a los portadores del féretro caminar lentamente, mi pecho se apretó y las lágrimas comenzaron a fluir nuevamente. Pero mientras lloré por mí y por el hecho de que Byron y yo nunca volveríamos a estar juntos, también lloré por Gloria. Lloré por la esposa del hombre con el que estaba teniendo una aventura. Quería quedarme, pero no había ningún motivo para ello. No iba a ir a donde estaba el servicio, no quería hablar con nadie. Era como si simplemente necesitara ver sacar su ataúd del coche fúnebre, y eso fue suficiente para aceptar la finalidad de la situación y, con suerte, seguir adelante. Arranqué el auto y me alejé silenciosamente. No estaba lista para regresar a casa, pero no tenía ninguna meta ni destino. Simplemente conduje, deambulando por las calles secundarias de la ciudad durante más de una hora. Finalmente paré y compré un refresco y una bolsa de patatas fritas, más para mantenerme ocupada que porque tuviera hambre o sed. Ordené mis pensamientos y regresé a casa. No estaba seguro de qué haría, pero sabía que no podía pasar el día dando vueltas sin un objetivo. Poco a poco traté de restablecer el orden en mi vida. Me sentí aliviado al descubrir que las lágrimas habían disminuido en los primeros días después del funeral de Byron. Aunque todavía pensaba en él todos los días y extrañaba lo que teníamos juntos, pude pasar el día relativamente sin lágrimas. No sabía si esto era una señal oficial de que me estaba curando, pero como todavía no había compartido esta parte de mi vida con nadie, sentí que la falta de lágrimas era una buena señal. Pensé en la visita al cementerio y en la culpa que sentía, así como en mi simpatía por Gloria y sus hijos. No sabía si ella sabía sobre Byron y yo, pero pensé que era poco probable ya que habíamos estado juntos durante tanto tiempo y asumí que Byron me lo habría dicho si lo supiera. Si ese fuera el caso, entonces el secreto de Byron iría con él a la tumba y yo me quedaría sola con el conocimiento de lo que hicimos. Conociendo el dolor que podría causarle a Gloria, sabía que nunca se lo diría. Por supuesto, tampoco iba a decírselo a Rich, pero parte de mi dolor provenía de saber cuánto estaba sufriendo ella, y saber que yo estaba de luto por ella tanto como por mí mismo solo aumentó la confusión que encontré en el cementerio. A medida que las lágrimas por Byron disminuyeron, me pregunté si podría dejar de lado el dolor que sentía por Gloria y la culpa que sentía por mí mismo. A medida que los días se convirtieron en semanas y meses, me encontré tomando un pequeño descanso en casa. Rich realizó un viaje de negocios de 3 días fuera del estado a mitad de semana después del funeral. Aunque ya no tuve que ocultar la aventura, todavía traté de no mostrarme llorando frente a él, manteniendo nuestra ya débil relación. Su ausencia me dio la oportunidad de concentrarme nuevamente en mi trabajo, poniendo todo mi esfuerzo en mis listados y trabajando con potenciales compradores y vendedores de viviendas. Salió el martes por la mañana y debía regresar el jueves por la tarde, lo que era un viaje bastante típico para él. Por alguna razón, yo estaba despierta cuando él se preparaba para irse, lo cual era inusual. Bajé las escaleras y vi que su cafetera ya tenía preparado su café. Conocía el procedimiento: beber una taza en casa antes de salir y llevarse el resto en el termo que lavó la noche anterior. Mientras bajaba las escaleras, lo encontré con el café en las manos. Rich se dio la vuelta y de repente se detuvo cuando me vio. Una leve sonrisa no abandonó su rostro, una sonrisa que hacía muchos años que no veía. «Es una agradable sorpresa», exclamó mientras tomaba la taza de mis manos. Miró el mostrador y vio un termo allí para él. ¿Termo también? ¿Por qué este tratamiento? Realmente no tuve una respuesta. Me desperté y decidí hacerlo, dije. Pero después de ver su sonrisa y nuestra pequeña conversación, me alegré de haberlo hecho. No mucho, supongo, excepto que te ausentarás por 3 días y te extrañaré, así que pensé en levantarme y despedirte. Me sorprendió lo convincente que sonó cuando lo dije y sentí algo de arrepentimiento por no haberlo pensado antes. Tomé nota mental de recordar lo que hice hoy y volver a intentarlo el viernes. Podría haber sido un cambio de nuestra rutina ya establecida y dejar de tener sentido,
pero me di cuenta de que parte de la responsabilidad por esta falta de sentido en otras cosas recae en mí, y tal vez podría aprender de ello e intentar hacerlo especial. Rich empacó su maletín y sacó su abrigo del armario. Mientras se lo ponía, me miró y me preguntó, ¿qué vas a hacer mientras no estoy? Otra sorpresa, ¿cuándo se interesó por lo que yo hacía en su ausencia? Ya tenía una respuesta preparada a esta pregunta. Probablemente pasaré la mayor parte de mi tiempo en la oficina, llamando a clientes potenciales y tratando de programar visitas. Las cosas no han ido bien últimamente, así que necesito mejorar mi juego. Se dirigió hacia la puerta y lo seguí. Puse mi mano en su brazo y él me sorprendió volteándose y dándome un pequeño beso en los labios. Al verlo caminar por la acera hacia su auto, me sentí un poco confundida. Me estaba prestando más atención que en mucho tiempo. Porque hoy fue diferente. Había realizado anteriormente viajes de negocios, práctica muy común en sus funciones como inspector bancario. Supongo que al menos una vez al mes se ausentaría 2 o 3 días a la semana. La única diferencia que se me ocurrió fue que yo me levantaba antes que él, y eso casi nunca sucedía. Esto me hizo pensar, ¿hasta qué punto este estancamiento en nuestra relación fue culpa mía? Era cierto que estaba atrapado en una rutina, pero tal vez mi propia rutina era demasiado predecible. Pensar demasiado en que no éramos nada parecidos a quienes éramos al comienzo de nuestro matrimonio. Sentí que era estúpido culparlo por todos nuestros problemas y, sin embargo, tenía miedo de que eso fuera exactamente lo que estaba haciendo. Definitivamente me dio algo en que pensar mientras me preparaba para el trabajo. Habían pasado 3 días desde el funeral de Byron y, aunque todavía pensaba en él todos los días de una forma u otra, descubrí que el dolor que todavía sentía no me impedía hacer lo que tenía que hacer. Mi último ataque de lágrimas fue el domingo por la mañana, el día después de que vi a Gloria, sus hijos y toda su familia despedir a Byron. Esperaba trabajar, esperando que la energía que sentía me ayudara a ponerme al día. Mi trabajo sufrió terriblemente mientras yo estaba perdido en mi dolor. Fue demasiado fácil venir y cerrar la puerta para esconderme del resto del mundo cuando sentí que me salían las lágrimas. No había mostrado una casa desde la última vez que estuve con Byron. De hecho, ni siquiera me había comunicado con un cliente potencial en aproximadamente una semana. Mantenerme en contacto con mis clientes había sido la parte más importante de mi exitoso historial de ventas. Me preocupaba por ellos y quería que encontraran la casa de sus sueños, por lo que era importante mantenerme en contacto con ellos mientras buscaban. Abrí mi lista de clientes en la computadora y comencé a llamar. Era difícil contactar a algunos clientes durante el día porque a menudo estaban en el trabajo y no podían atender mis llamadas, pero siempre dejaba mensajes de voz detallados, incluyendo información sobre posibles nuevas propiedades. Aquellos con quienes pude hablar se alegraron de saber de mí. Un par de ellos habían decidido no buscar nuevas propiedades todavía, pero me habían dado permiso para contactarlos si pensaba que la casa perfecta estaba disponible. Sabían que no los llamaría para mostrarles cualquier casa, confiaron en mí para encontrarles algo perfecto. 1 hora después de mi mañana, llegó el momento de llamar a Justin y Amber Stoddard, una joven pareja profesional que había estado casada durante 3 años y decidió esperar con los niños hasta que compraran su casa definitiva, como la llamaban. Debido a esto, eran extremadamente exigentes, lo que en ocasiones causaba frustración en los agentes que pasaban incontables horas trabajando con una pareja que parecía imposible de satisfacer. Pero los Stoddard eran una pareja dulce, no muy diferente de Rich y yo hace años, así que quería que encontraran un hogar donde pudieran quedarse para siempre. Amber Stoddard respondió después del segundo timbrazo. Hola, buenos días, Amber, soy Julie Harris de Sunshine Agency. Han pasado algunos días desde la última vez que hablé contigo, así que quería ver cómo te va con la búsqueda de casa. Hubo una pausa al otro lado de la línea y luego Amber volvió a hablar. No puedo creer que hayas llamado. Justin y yo estábamos hablando de ti anoche. Hemos decidido aumentar nuestro límite en $50,000 si queremos encontrar una casa que satisfaga todas nuestras necesidades. Me alegré mucho de escuchar esto.
Por supuesto, significaba un aumento en mi comisión si podía venderles una casa, pero estaba feliz porque era casi imposible encontrar lo que querían dentro de su presupuesto. Esto les dio la oportunidad de ver al menos 7 casas adicionales enumeradas solo por mi agencia, sin mencionar las casas enumeradas por otros agentes en el programa de listado múltiple. Le dije, está bien, Ámbar, comenzaré a buscar casas con ese límite más alto en mente. Sé con certeza que tenemos al menos 2 o 3 que creo que cumplirán con todos tus requisitos. ¿Qué tan pronto quieres comenzar, Mirando? Amber respondió, en realidad, Julie, tenemos uno que nos gustaría ver lo antes posible. Si es posible, hoy después de las 3 sería genial. Estamos ansiosos por ver porque sabemos que tiene mucho de lo que estamos buscando, pero hasta ahora ha estado fuera de nuestro rango de precios. Es hora de ver qué tan bueno es realmente. Me sorprendió que quisieran ver uno tan rápido. Debieron haber estado investigando listados en línea después de aumentar su presupuesto y, fuera lo que fuera la casa, estaban emocionados de verla. Eso es genial, Amber. Tengo toda la noche libre, así que creo que podemos programar una visita si la casa no está ocupada. ¿Qué casa te gustaría ver? Amber dijo, Osborne Road 68, en Norwich. Inmediatamente sentí una punzada de pánico. Conocía esta dirección demasiado bien. Fue la última casa en la que estuve antes del accidente de Byron. De hecho, fue la casa donde pasamos la última noche, la casa de la que salió corriendo porque nos quedamos más tiempo de lo habitual. Esta era la casa de la que huía cuando sufrió el accidente que le quitó la vida. Mis ojos se llenaron de lágrimas nuevamente y supe que había estado en silencio durante demasiado tiempo. Tenía que decirle algo a Amber. De alguna manera, mi piloto automático se activó y escuché mi voz confirmarle que me encontraría con ellos allí a las 3:15 de esa tarde. Cuando desconecté la llamada, no estaba seguro de poder hacerlo. Tarde o temprano sabía que tendría que volver a entrar en esa casa si quería venderla. También sabía que era una buena opción para los Taddert y la única razón por la que no se los había mostrado todavía era porque estaba fuera de su rango de precios original. Al parecer, mi dolor por la muerte de Byron no se había disipado tanto como esperaba. Rápidamente, programé la visita en el programa de listados múltiples para que otros agentes supieran que la casa no estaba disponible para visitas en ese momento. Luego, me levanté y fui al baño para limpiarme la cara con agua fría y tratar de recuperar la compostura. Necesitaba descubrir cómo podía mostrar esta casa sin dejar que el dolor de la muerte de Byron se apoderara de mí. La única manera que podía imaginarme de lidiar con esto era llegar temprano y enfrentar cualquier emoción que encontrara al entrar a la casa. Decidí que trabajaría hasta aproximadamente la 1 p.m. y luego almorzaría tarde, lo que me llevaría a casa un poco después de las 2 p.m. y me daría poco más de 1 hora para lidiar con los recuerdos de mi difunto amante. Terminé de llamar a los clientes y luego hice una lista de llamadas a vendedores para ver si querían cambiar el precio. Esas llamadas podrían esperar hasta mañana, pero la lista estaba lista para que pudiera comenzar tan pronto como llegara a la oficina. Finalmente, el reloj marcaba la 1:30 p.m., cogí las llaves de la casa de Osborne Road y salí de la oficina. Me detuve en un pequeño café que me gustaba, ubicado aproximadamente a medio camino entre la oficina y mi casa. Mientras comía, traté de anticipar mis reacciones cuando entrara a esa casa. Traté de asegurarme de que había manejado todo bastante bien hasta el momento, y que este era solo otro obstáculo que necesitaba superar para que mi vida volviera a algo parecido a la normalidad. Cuando llegué a la casa, ninguna conversación conmigo mismo podría haberme preparado para la emoción que llenó mi corazón mientras me acercaba a la puerta principal a lo largo de la acera. Mi corazón empezó a acelerarse y sentí que mis piernas se debilitaban. Respiré profundamente mientras insertaba la llave en la cerradura y abría la puerta. Mi mente inmediatamente volvió a ese fatídico día. Repetí los acontecimientos como si mi memoria era una grabadora digital. Esperé a Byron mientras subía las escaleras y, tan pronto como entró, me dio un beso apasionado. Era una rutina que habíamos practicado muchas veces. Por lo general, él comenzaba acariciándome,
pero por alguna razón ese día, estaba tan feliz de verlo que rápidamente me arrodillé, le desabroché la bragueta y me puse a trabajar. Después de nuestro primer encuentro, a menudo nos complacíamos mutuamente y descubrí que esto era genial. Manera de destruir evidencia, eso no es algo de lo que tengamos que preocuparnos por limpiar. Byron obviamente disfrutó de mis habilidades, algo que nunca dejó de mostrarme. Nuestra noche no fue nada especial, pero nunca se sintió rutinaria. Quizás el factor de traición nos mantuvo en pie. Además, no nos dolió que tuviéramos una intimidad en muchas casas diferentes en venta, por lo que cambiar la ubicación ayudó a mantener esa emoción y frescura. Siempre tuvimos cuidado de no dejar marcas en nuestros cuerpos que pudieran generar preguntas entre nuestros cónyuges. Pero conocía a Byron lo suficientemente bien como para comprender que tenía su propio lado pervertido. La idea de que este hombre tomara el control y me tuviera cuando realmente no teníamos tiempo me consumía, y mientras seguía golpeando mi quinto lugar, lo animé a que me tomara aún más. Mis brazos y piernas ya no podían sostenerme. Me levanté, así que me puse boca arriba y me relajé. Byron miró su reloj y exclamó, «Maldita sea, tengo que darme prisa», mientras se metía los pies en los pantalones y se ponía los zapatos apresuradamente. Yo me quedé allí, mirando hacia él con una gran sonrisa en mi rostro. Fue un encuentro increíble. La última vez que lo vi, me lanzó un beso mientras desaparecía por la puerta del dormitorio. Escuché el portazo, luego su auto y finalmente el sonido de su auto alejándose, y como resultó, fuera de mi vida para siempre. Ahora, al recordar este encuentro, sentí una repentina intuición. Por primera vez me di cuenta de que mi dolor no estaba relacionado con la pérdida de la noche con Byron. Tenía el mismo equipo que Rich y lo usaba de la misma manera. Por supuesto, la frecuencia de la intimidad con Rich disminuyó con el tiempo, pero aún así hicimos el amor. De hecho, hubo un periodo durante esta relación en el que tuve a ambos hombres el mismo día, lo cual me doy cuenta de que probablemente no fue lo más inteligente que pude hacer. Pero claro, tener una aventura probablemente tampoco fue inteligente. De lo que me di cuenta fue que extrañaba la intimidad, los abrazos y los besos, las largas conversaciones que tuvimos a través de los miles de correos electrónicos que nos enviamos a través de nuestras cuentas secretas durante esos 10 meses. Byron y yo nunca dijimos que nos amábamos, ambos sabíamos que comenzó como una noche ilícita entre dos personas que se conocieron por casualidad cuando uno le compró una casa al otro. Pero con esta noche comenzó a formarse una conexión que no sospechaba y que, como creo ahora, podría llamarse amor. Me di cuenta de que esta conexión solo se había fortalecido en los últimos 10 meses. No es que Rich y yo nos peleáramos alguna vez, pero con Byron no había preocupaciones por la casa, por mis hijos y los problemas que surgían cuando estaban fuera de casa. Nunca tuvimos que discutir nuestra situación financiera, preguntarnos si tendríamos suficiente para jubilarnos o siquiera pensar en cuándo sería eso. Con Byron, no teníamos que preocuparnos por todas esas cosas que a veces hacen la vida difícil, por lo que nuestro vínculo podría volverse mucho más fácil. Bajé la cabeza y me di cuenta de que al involucrarme con Byron no estaba tratando de mejorar la conexión que Rich y yo alguna vez tuvimos y todavía tenemos, aunque en un estado muy diferente al anterior. Nunca planeé dejar a Rich mientras Byron y yo estuviéramos juntos, y sabía que él tampoco planeaba dejar a su esposa, Gloria. Dudo que ninguno de nosotros realmente esperara la conexión que se desarrolló, pero como no podía preguntarle ahora, solo podía adivinar sus sentimientos al respecto. Revisé mi teléfono y vi que los Stoddard llegarían en unos 10 minutos. Me dirigí al baño para revisar mi cara y noté que no estaba tan roja y con manchas como solía estar cuando lloraba. Quizás no lloré pensando en Byron y en nosotros por última vez. Quizás necesitaba este ejercicio para poner nuestra relación en perspectiva. Darme cuenta de que era la conexión que tanto valoraba y no íntima todavía pesaba mucho en mis pensamientos. Entonces recordé esta mañana cuando Rich y yo estábamos juntos en la cocina y las pequeñas cosas divertidas que me sorprendieron. ¿Puedo recuperar esta conexión con Rich? ¿Trabajará conmigo y me escuchará cuando le diga cuánto lo extraño y cuánto lo necesito? Probablemente él también lo extrañó,
pero al igual que yo, no pensó que valiera la pena el esfuerzo mientras nos adentrábamos en una existencia cómoda pero extremadamente solitaria. La gran pregunta es, ¿debería alguna vez confesarle mi aventura a Rich? Si pudiéramos reconectar nuestra chispa, aunque sea parcialmente, lo cual sería mejor que nada, ¿sería posible algún progreso si él descubriera lo que hice y decidiera divorciarse de su esposa infiel? Él nunca entendería lo que obtuve de esto. De hecho, si mejoráramos nuestra relación, sería como resultado directo de mis 10 meses con Byron. Sabía que eso nunca justificaría la aventura, pero me hizo ver cuánto extrañaba esa intimidad y esperaba que Rich y yo pudiéramos recuperarla. Por otro lado, le oculté esos 10 meses a Rich con bastante facilidad, lo cual no estoy particularmente orgulloso, pero era la verdad. Ahora que la aventura había terminado, supuse que mi culpa comenzaría a atormentarme y me preguntaba cuánto duraría. Pensé que esto nunca terminaría. Regresé a la sala principal justo a tiempo para ver a los Stoddard acercarse a la puerta principal. Respiré profundamente y luego exhalé. Sabía que tenía muchas preguntas que responder, pero me alegré de que cuando abrí la puerta y saludé a Justin y Amber, fue con una sonrisa sincera. Estaba esperando en la puerta principal con ropa interior nueva cuando Rich regresó de su viaje de negocios. Su mirada de desconcierto no me dio muchas esperanzas al principio, pero honestamente, había pasado mucho tiempo desde que lo saludé así. Lo besé y le dije cuánto lo extrañaba y quería demostrárselo ahora mismo, aunque sabía que probablemente estaba cansado por el viaje. Me permitió llevarlo al dormitorio donde comenzamos a sanar los problemas que plagaban nuestras vidas. Después de eso, hablamos de nuestra relación. Ambos aceptamos que nuestra relación no era muy saludable y se había convertido en una situación en la que dos personas solitarias no podían compartir sus sentimientos entre sí. Continuamos hablando mientras salíamos a almorzar. Disfruté escuchando a Rich decirme cuánto agradeció que me levantara con él el martes por la mañana cuando se fue de viaje. Tenía miedo de decírmelo porque no creía que quisiera levantarme tan temprano solo para despedirlo. Había muchas pequeñas cosas que teníamos miedo. Para contarnos unos a otros. Decidimos que necesitábamos mejorar la comunicación si queríamos salir de nuestro problema. Puedo decir que las cosas están mejorando y, aunque espero que sigamos acercándonos nuevamente, saber que hemos progresado es maravilloso. Ahora salimos un par de veces a la semana, a veces solo para comer y disfrutar de la compañía del otro, a veces para hacer otras actividades como bailar, lo que resulta que Rich siempre quiso hacer pero nunca habló de ello. Incluso comencé a ir al gimnasio con él 3 veces por semana antes del trabajo. Pequeñas cosas como esta realmente nos ayudan a sentirnos más cerca unos de otros. Todavía no le he contado sobre el asunto y estoy bastante seguro de que me llevaré este secreto a la tumba. Como esperaba, mi culpa crece cada día, especialmente a medida que mi relación con Rich se fortalece. La aventura me hizo ver lo que realmente faltaba en mi matrimonio y me motivó a tomar medidas para recuperar la intimidad perdida, pero tener una aventura no era la forma correcta de hacerlo. Por lo tanto, me castigaré por mis acciones egoístas y continuaré tomando medidas para asegurarme de que esto nunca vuelva a suceder. Una cosa más, los Stoddard compraron una casa y están encantados de tener finalmente un hogar donde puedan comenzar a ampliar su familia. Espero que cuando lleguen a sus años de anidación vacía, el fuego del romance entre ellos siga ardiendo, para que no cometan el mismo error que yo. ¿Qué te parece nuestra historia de hoy? Me parece que en esta historia cada uno tuvo lo que se merecía, como debe ser en una vida justa. ¿Tú qué opinas? Escribe en los comentarios. Nos vemos en los comentarios.